Valeria hace camisas y sabe que siempre está acompañada. Freddy usa las camisas de Valeria, arregla puertas y lo protegemos. Camila abre la puerta que hizo Freddy y se siente segura. En Positiva trabajamos día a día para ayudarte a alcanzar tus sueños. Cuidamos a los colombianos, protegiendo en riesgos laborales a más de 700.000 trabajadores de sectores vulnerables y más de 420.000 trabajadores de microempresas. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buen día para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra siguiente acción educativa. Los dejamos en las mejores manos con nuestro experto líder de la comunidad. Sean bienvenidos. Muy buenos días a todos nuestros asistentes del día de hoy. Vamos a comenzar con nuestro seminario. ¿Me están escuchando? Ingeniero, ¿me están escuchando todos? Sí, señor. Ok. Perdón, permítanme un segundo. Ya. Nuestro tema de hoy es estrategias para la comunicación de peligros en la población trabajadora. Les presenta Michael Joseph Sanabria, soy el líder de la comunidad y vamos a comenzar con este seminario a partir de una frase de Benjamin Franklin, científico y mentor estadounidense, que dice: dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. La identificación de peligros es el insumo más importante del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En ese orden de ideas, tenemos que involucrar a la población trabajadora en la identificación de peligros como parte de las estrategias de comunicación del sistema de gestión. ¿Esto para qué? Porque desafortunadamente muchas veces al trabajar tanto tiempo en la misma actividad económica, pensamos que el peligro, convertimos el peligro en paisaje. Nos adaptamos, nos acostumbramos. Y este es uno de los principales generadores de accidentes de trabajo, porque nos acostumbramos a hacer actos inseguros y a convivir con esa condición insegura. Entonces, nuestra tabla de contenidos para el día de hoy vamos a tener 3 momentos. El primero, los estándares mínimos 0312 del 2019 relacionados a la comunicación de peligros, la caracterización de la población para la comunicación de peligros en la empresa, y vamos a terminar con las estrategias para la comunicación de peligros en los diferentes niveles de la empresa. Esos van a ser nuestros 3 momentos. Como siempre, vamos a tener nuestra caja de chat para las preguntas de nuestros asistentes. Como objetivo general, vamos a establecer estrategias para la comunicación de peligros acorde al contexto de la misma en los diferentes niveles de la población, acorde al contexto pues, de la misma, es decir, de nuestra población, de nuestra empresa. Como objetivo 1, vamos a identificar los estándares mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo relacionados con la comunicación de peligros en los diferentes niveles de la empresa. Como objetivo 2, vamos a definir las características de la población para desarrollar las estrategias de comunicación de peligros en la empresa. Y como objetivo 3, vamos a establecer las estrategias para la comunicación de peligros en la empresa. Antes de comenzar, como es habitual, vamos a tener preguntas, para lo cual nos va a apoyar el día de hoy el ingeniero Fernando. Inge Fernando, hacemos nuestro sondeo de preguntas. Claro que sí, ingeniero Joseph. Entonces le recordamos que vamos a hacer un sondeo inicial cuyo propósito es evidenciar con qué conocimiento ingresan nuestros asistentes a los seminarios del día de hoy y un sondeo final para conocer cómo salen de esta actividad. Entonces vamos con nuestra primera pregunta del primer sondeo. La identificación de peligros se debe evidenciar en A. Procedimiento para la identificación de peligros. B. Reglamento de higiene y seguridad industrial. C.
plan de capacitaciones de todas las anteriores. Tienen 15 segundos para contestar. Vamos entonces con los resultados de la primera pregunta. A, procedimiento para la identificación de peligros 20%, B, reglamento de higiene y seguridad industrial 0%, C, plan de capacitaciones un 3%, D, todas las anteriores un 78%. Vamos entonces con la segunda pregunta de nuestro sondeo inicial. La segunda pregunta dice, el insumo para definir la estrategia de comunicación de peligros en la empresa es A, el cronograma del plan de capacitaciones, B, reglamento de higiene y seguridad industrial, C, perfil sociodemográfico, D, todas las anteriores. Entonces, con la respuesta de nuestra segunda pregunta. A, el cronograma del plan de capacitación es un 16%, B, reglamento de higiene y seguridad industrial un 9%, C, perfil sociodemográfico un 5% y D, todas las anteriores un 70%. Vamos con nuestra tercera y última pregunta del sondeo inicial. La comunicación de peligros se realiza A, una vez en la inducción, B, de forma permanente por niveles, C, de forma general una vez al año, D, según el número de trabajadores. Vamos con los resultados de nuestra tercera pregunta. A, una vez en la inducción 11%, B, de forma permanente por niveles un 74%, C, de forma general una vez al año un 5% y D, según el número de trabajadores, un 10%. Agradecemos a todos por sus respuestas y los dejamos con el ingeniero Sanabria. Muchísimas gracias a todos nuestros asistentes por sus respuestas y vamos a comenzar con nuestro seminario. ¿Me están viendo? ¿Sí me están escuchando bien, Inge? No lo vemos, ingeniero. Le voy a enviar nuevamente la solicitud de cámara. Ya, Inge. Por favor, activar Listo. la cámara. Ok. Ya. Vale, muchísimas gracias. Bueno, vamos a comenzar con nuestro seminario de hoy. Siempre que hablamos de peligros y riesgos, es importante diferenciar. Y en este punto, ¿por qué es tan importante diferenciar el peligro del riesgo? Porque es que tenemos que contextualizarnos frente a cómo vamos a involucrar al trabajador. Entonces, aclaremos, peligro, objeto o situación que tiene un potencial de causar lesión, es decir, un accidente de trabajo o una enfermedad laboral en el trabajador. El peligro se identifica, es decir, es cualitativo. Es inherente a todos los trabajadores, mientras que el riesgo es cuantitativo, es la probabilidad que se materialice el peligro, se calcula donde el nivel de riesgo es igual al nivel de la probabilidad por el nivel de consecuencia, es la estimación de la condición insegura asociado al acto inseguro y se determina una posible afectación, es decir, se cuantifica el nivel de consecuencia. Todo esto se hace a partir de una metodología. ¿Y quién la hace? El profesional de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, cuando hablamos de comunicación de peligros, hablamos de pedirle al trabajador que identifique los peligros. Ese es nuestro punto de partida. Que identifique condiciones inseguras, que identifique actos inseguros, pero realmente no le pedimos al trabajador que lo cuantifique. Es decir, no pedimos que valore el riesgo, sino que identifique el peligro y los diferentes elementos asociados al peligro. En ese orden de ideas,
una normatividad y en esa normatividad tenemos que mirar qué elementos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo está la identificación de peligros. Y arrancamos por el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. El Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial viene definido desde el Código Sustantivo del Trabajo, que posteriormente en la Ley 9 de 1979 también habla de la importancia de tener de hacer una identificación de las condiciones de higiene y seguridad en la empresa. Nos habla también tenemos la 079, que es el Estatuto Nacional de Seguridad Industrial, que también nos habla de la importancia de 16 del 89 también se establece la importancia del reglamento como punto de partida para la identificación de peligros, y la ley 965 del 2005 que nos dice que el reglamento de higiene y seguridad industrial no hay necesidad de registrarlo en el Ministerio de Protección Social como inicialmente era obligatorio. Y este reglamento de higiene y seguridad industrial tiene 3 elementos fundamentales: los datos de la empresa, la conformación del COPAS, o cuando es de menos de 10 trabajadores, de identificación del vigía, pero sobre todo el corazón de este reglamento de higiene y seguridad industrial es la identificación del peligro acorde a la naturaleza de la empresa. Y es ahí donde nos vamos a los estándares mínimos, que es la resolución 0312 del 2019. En estos estándares mínimos, que es la resolución 0312 del 2019, también tenemos que estratificar las empresas de acuerdo al número de trabajadores. Entonces, en el número de trabajadores, tenemos que es, en el artículo 3, está 10 o menos trabajadores. Y tenemos que nos establece 2 requisitos. En el primero, de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos con el acompañamiento de la ARL. Y también nos dice elaborar y ejecutar programa o actividades de capacitación en promoción y prevención, que incluye como mínimo lo referente a los peligros, riesgos prioritarios. En las empresas entre 11 y 50 trabajadores, tenemos en el artículo 9 ya los 2 requisitos similares, que es la identificación de peligros, pero también nos habla, ya cuando nos habla del programa de capacitación en promoción y prevención, nos habla de la identificación de peligros extensivo a todos los niveles de la organización. Cuando ya hablamos de todos los niveles de la organización, ya tenemos que empezar a pensar en la estratificación. ¿Qué quiere decir la estratificación? La caracterización de la población de acuerdo al mapa de procesos de la empresa. Ingeniero, ¿no lo estamos escuchando bien? Sí, señor, sí, señor. Ok, y finalmente nos vamos a las empresas de más de 50 trabajadores, es el artículo 13, mis disculpas, y entonces nos vamos a diferentes requisitos: el programa de capacitación anual, la inducción y reinducción en seguridad y salud en el trabajo, la política de seguridad y salud en el trabajo, la metodología para identificación de peligros y evaluación y valoración de riesgos. Entonces, démonos cuenta que en estos primeros 4 elementos nos hablan de identificación de peligros de acuerdo a los niveles de la organización. En la inducción nos hablan de identificación de peligros y control de riesgos asociado a la prevención de accidentes de trabajo y enfermedad laboral. Nos hablan de la política de seguridad en el trabajo, en la cual debemos involucrar la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. Y cuando hablamos de la metodología, pues como les decía, la metodología para identificar peligros, evaluación y valoración de riesgos. Y finalmente nos vamos a pues la identificación de peligros
de acuerdo, y entonces ya nos dicen que debe ser mínimo una vez al año y es en todos los niveles de la empresa. Debemos diferenciar la identificación de peligros y la comunicación de peligros, que si bien hace parte de los mecanismos de comunicación, cuando en los estándares mínimos hablan de los mecanismos de comunicación, hablan de toda la estrategia de comunicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y no solamente de la comunicación de peligros. Entonces, esto es importante que los tengamos en cuenta desde el punto de vista de la capacitación. Permítanme. ¿Me están escuchando, Inge? Sí, señor. Ok. En ese orden de ideas, entonces tenemos que tener en cuenta que en los estándares mínimos se tienen establecidos los criterios según el tamaño de la empresa para la comunicación de peligros. Ahora, ¿cómo diseñamos estas estrategias para hacer la comunicación de peligros? Esas estrategias para diseñar la comunicación de peligros se fundamenta en ¿qué? En la estructura del perfil sociodemográfico. ¿Por qué? Porque tenemos, lo primero que tenemos que identificar y que conocer y que saber es el nivel de estudio de las personas. ¿Por qué? Porque de acuerdo al nivel de estudio, así debemos tener las características de creatividad, de innovación o de otros criterios. ¿Para qué? Para poder desarrollar esas herramientas que nos permitan hacer una comunicación de peligros correcta y una identificación de peligros correcta. Y asociada a esto, pues las herramientas tecnológicas. Si tenemos un nivel de estudios de primaria o de personas que no tengan las competencias de lectoescritura, pues tenemos que desarrollar estrategias a partir de papel, a partir de imágenes, a partir de elementos que le permitan al trabajador hacer una identificación de peligros de forma correcta. Pero si ya estamos hablando de un nivel bachillerato o tecnológico, pues ya hablamos de herramientas tecnológicas, encuestas. Ahorita tenemos mucho el uso de formularios tipo Google, tipo Forms, que nos permiten llegar a los trabajadores de una manera mucho más rápida. Pero debemos tener en cuenta también el número de sedes. Lo vamos a hacer, la empresa tiene una sede, tiene varias sedes donde trabaja y donde se encuentra el trabajador desempeñando sus actividades. Al interior de la empresa, en campo, en el cliente. Hay muchas empresas de manufactura que tienen muchos clientes, que tienen sus trabajadores en donde el cliente, entre otros. También tenemos que tener en cuenta los procedimientos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, ¿qué otras herramientas del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo tenemos para hacer esa identificación de peligros de forma correcta? Y los niveles de la empresa. Tenemos trabajadores del área operativa, del área administrativa, y eso también está asociado al contexto de la empresa. Si es de menos de 10 trabajadores, pues vamos a tener un solo nivel. Pero si está entre 11 y 50, tenemos que mirar cuáles son los diferentes niveles, si son multitarea, es decir, las características del área de procesos, y si es más de 50 trabajadores, pues ya esa estratificación nos va a permitirlo situar al trabajador por área de proceso e integrar los diferentes elementos que se están presentando en esta diapositiva como características de la población. Entonces, por eso decimos que fundamental para poder desarrollar las estrategias de comunicación de peligros va a ser el perfil sociodemográfico y el mapa de procesos de la empresa. Y entonces, a partir de esto, pues vamos a llegar a las estrategias. En las estrategias tenemos características, debemos tenerlo en la inducción, sin importar los estándares, porque es que tenemos que tener un equilibrio entre lo que son los estándares y lo que es la importancia de los procesos. En seguridad y salud en el trabajo, el proceso de inducción es fundamental para poder introducir en esos requisitos desde el punto de vista, más que requisitos,
en esa cultura de la seguridad y salud en el trabajo y en esa cultura del autocuidado. En ese orden de ideas, pues nuestra inducción debe hacer la diferenciación de peligros por mapa de procesos, deben ser enfocados a áreas de proceso y también tener en cuenta lo que son los peligros directos e indirectos. Debemos tener en nuestro programa de capacitación varios aspectos. Primero, la identificación de peligros, porque muchas veces uno como seguridad y salud en el trabajo ya lo ve muy corriente, muy de día a día, pero es importante que el trabajador tenga en cuenta cuáles son los peligros de seguridad, cuáles son los peligros de higiene, que los peligros de seguridad pueden causar accidente de trabajo, que los peligros de higiene pueden causar enfermedad laboral. Entonces, es importante en los programas de capacitación establecer las diferencias entre los dos aspectos. También se debe hacer en ese programa de capacitación, hacer sesiones y programar las sesiones de los peligros acorde al mapa de procesos. Y esto es muy importante porque no todas las áreas de proceso y no todas las actividades de la empresa tienen los mismos peligros. Entonces, ese enfoque por procesos en la comunicación de peligros le va a permitir al trabajador ser mucho más consciente y aportar más desde su experiencia y desde el trabajo que hace en la identificación de peligros. Y esto también es asociado también al mapa de procesos. Debemos clasificar al trabajador administrativo porque los peligros del trabajador administrativo son diferentes al trabajador operativo y son diferentes al trabajador de las áreas logísticas o de las áreas de apoyo. Entonces, definitivamente el mapa de procesos es uno de los insumos más importantes en la comunicación de peligros. Y las estrategias. Cuando hablamos de las estrategias, estamos hablando de talleres, estamos hablando del reconocimiento en el lugar de trabajo. Muchas veces uno se queda, cuando habla de peligros, uno se queda solamente en las sesiones de capacitación, en las evaluaciones, pero ¿cómo estamos involucrando otros elementos del sistema de gestión en la comunicación del peligro? Desde el punto de vista de las inspecciones, desde el punto de vista del reconocimiento en el lugar de trabajo. Y entonces ahí nos vamos y es el cuestionamiento que hago desde el punto de vista de cómo estamos involucrando los diferentes elementos del sistema en la identificación de peligros cuando hacemos una inspección. Entonces, cuando hacemos la inspección, ¿cómo involucramos al trabajador? Cuando le divulgamos que hay una tarjeta para que registre sus condiciones inseguras, estamos seguros y estamos, partimos del conocimiento y partimos de saber que realmente la persona conoce la clasificación de peligros. Aquí tengo una pregunta de Marta Lucía. Dice, les pregunto, por pequeña que sea la empresa, como ejemplo 5 personas, se necesita que ellos que conozcan estos temas. ¿Cómo se hace? Marta Lucía, gracias por la pregunta. No importa el número de trabajadores. Lo importante, siempre tenga en cuenta que el accidente viene en cualquier momento. Por eso les decía, uno debe situarse en el contexto de la empresa. Si es una empresa de menos de 10 trabajadores, pues nos va a quedar mucho más sencillo porque va a ser un solo nivel. Pero además del plan de capacitaciones, debemos involucrar esto en la inducción. Siempre que llegue un trabajador, hay que hacerle una inducción en seguridad y salud en el trabajo, y en esa inducción el punto clave es la identificación de peligros. Y esa es la forma de hacerlo. Entonces tú lo haces desde la inducción y también lo vas relacionando en capacitaciones por específica, por peligros. También lo hacemos en inspecciones en campo. Entonces cuando hacemos la inspección, pues vamos relacionando el peligro. Entonces es importante trabajar mucho en campo y sacar de la sala de capacitación esa comunicación de peligros. Es uno de los pasos fundamentales. También hay unos juegos de identificación. Hay ejercicios como estas gráficas de encuentra el peligro o de estos buscapeligros
o también desarrollar precisamente en terreno, en área de trabajo o en las condiciones de trabajo, que hagan una identificación frecuente y periódica de peligros para que no se acostumbren, para que no vean el peligro como algo de paisaje, como algo que hay que convivir con él porque como se trabaja y el peligro siempre está presente, entonces convivamos con él y nos descuidamos. Cuando hacemos esa identificación correcta de peligros, pues vamos a tener una mayor cultura de prevención y de protección. Y también tenemos que involucrar en empresas de más de 10 trabajadores al COPAS. El COPAS debe ser un orientador, debe tener claridad desde el punto de vista de la identificación de peligros, como les mostraba en los requisitos previos. El COPAS, la identificación de peligros debe estar desde la política de seguridad y salud en el trabajo. Ese compromiso debe verse desde la dirección. Entonces, desde esa dirección y desde esa política que nos dice que involucremos la identificación de peligros, pues al COPAS debemos fortalecerlo en esa capacitación de identificación de peligros por seguridad, por higiene, de acuerdo a las características y en los diferentes niveles y en las diferentes tareas de la población trabajadora. El sistema de gestión nos dice que debemos hacer la revisión de la política una vez al año. Entonces, cómo esa identificación de peligros está involucrada en esa política y que sea el mismo COPAS y más desde los representantes de los trabajadores, ese desarrollo de estrategias para que haya una correcta identificación y comunicación de peligros en los diferentes niveles. Entonces, démonos cuenta que aunque es un tema muy sencillo, es un tema que realmente es fundamental y es un insumo base para esa comunicación de peligro, para el sistema de gestión. Entonces, para terminar este seminario, pues como les digo, es muy sencillo y más que llenarlos de información, es ponerlos a reflexión, miremos varios aspectos integrando los temas que se han presentado. Y háganse la siguiente pregunta. ¿Realmente las estrategias que implemento en la empresa para la identificación de peligros me permite que los trabajadores sean conscientes y desarrollen la cultura de autocuidado? ¿Cuáles son las herramientas que utilizo para esa identificación y comunicación de peligros y están de acuerdo a las características de la población? Si son trabajadores analfabetas, ¿cómo voy a hacer esa comunicación de peligros? En las tareas de alto riesgo, en las tareas críticas, que también se les dice tareas críticas, por ejemplo, en trabajo en alturas, hay un desarrollo, siempre se hace un análisis de trabajo seguro o un análisis de seguridad en el trabajo. Ese análisis de seguridad y salud en el trabajo, parte de la identificación de peligros. ¿Estamos diligenciando correctamente el ATS? Esas preguntas son las que debemos hacer. ¿Qué otras herramientas tenemos? Porque finalmente nos llenamos de muchas herramientas, pero a partir de estas herramientas, pues tenemos que mirar también, ¿realmente se está logrando el objetivo? Y el objetivo de la comunicación de peligros, ¿cuál es? El objetivo de la comunicación de peligros es precisamente que el trabajador no se convierta no esté durmiendo con el enemigo, por así decirlo, ¿sí? Que no se acostumbre a ver el peligro como algo común en el desarrollo de sus actividades y que precisamente ese no seguir los procedimientos de seguridad y salud en el trabajo en el control de sus peligros lo conduzca a tener un accidente de trabajo o le propicie o le ocasione una enfermedad laboral. Entonces, pues en este orden de ideas, eso era lo que les quería compartir el día de hoy. Como les digo, es un tema muy sencillo, muy corto y nos vamos nuevamente a nuestro sondeo. Ingeniero nos ayuda y resolviendo las preguntas
creo que podemos aterrizar mucho más el tema para lograr una cultura de prevención. Ingeniero, ¿nos ayuda, por favor? Ingeniero Sanabria, muchas gracias. Vamos a ir entonces con nuestro sondeo final. Vamos con nuestra primera pregunta. La identificación de peligros se debe evidenciar en A. Procedimiento para la identificación de peligros. B. Reglamento de higiene y seguridad industrial. C. Plan de capacitaciones. D. Todas las anteriores. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A. Procedimiento para la identificación de peligros, un 13%. B. Reglamento de higiene y seguridad industrial, un 3%. Plan de capacitaciones, 0%. D. Todas las anteriores, un 84%. Ingeniero Sanabria, ¿cómo nos fue con nuestra primera pregunta? Pues la respuesta correcta son todas las anteriores. Como les comenté anteriormente, el reglamento de higiene y seguridad industrial es nuestro punto de partida. Es donde hacemos la identificación de peligros. Pues seguido de esto, pues debemos también evidenciar esto o presentarlo en el procedimiento que adoptamos para esa identificación de peligros. Y finalmente, el plan de capacitaciones, que es una medida de control, nos debe reflejar esa prevención que estamos haciendo desde la capacitación en los peligros que identificamos en el reglamento de higiene y que pues también lo vamos a ver en la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. Vamos a la segunda pregunta, Inge. Muchas gracias por su retroalimentación. Vamos con la segunda pregunta. El insumo para definir la estrategia de comunicación de peligros en la empresa es A. El cronograma del plan de capacitaciones. B. Reglamento de higiene y seguridad industrial. C. Perfil sociodemográfico. D. Todas las anteriores. Estos fueron los resultados de nuestra segunda pregunta. A. El cronograma del plan de capacitaciones, un 9%. B. Reglamento de higiene y seguridad industrial, un 9%. C. Perfil sociodemográfico, un 8%. Y D. Todas las anteriores, un 74%. Ingeniero Joseph, ¿cómo nos fue con nuestra segunda pregunta? A, el cronograma del plan de capacitaciones, un 9%. B, reglamento de higiene y seguridad industrial, un 9%. C, perfil sociodemográfico, un 8%. D, todas las anteriores, un 74%. La respuesta correcta es el perfil sociodemográfico. ¿Por qué? Como les había dicho, es el perfil sociodemográfico el que me da el nivel de estudios de la población trabajadora y es nuestro punto de partida para desarrollar las estrategias en la comunicación de peligros. Vamos con la tercera pregunta, Inge. Ingeniero, muchas gracias por su retroalimentación. Entonces vamos con nuestra tercera y última pregunta de nuestro sondeo final. La comunicación de peligros se realiza A, una vez en la inducción. B, de forma permanente por niveles. C, de forma general una vez al año. Y D, según el número de trabajadores. Muy bien, estos fueron los resultados de nuestra tercera y última pregunta. A, una vez en la inducción un 8%. B, de forma permanente por niveles un 71%. C, de forma general una vez al año un 10%. Y D, según el número de trabajadores, un 11%. ¿Cómo nos fue nuestra tercera y última pregunta, ingeniero Sanabria?
Ingeniero Joseph. La respuesta correcta ahí es la B. Recordemos que la comunicación de peligros se debe hacer de forma independiente, de forma permanente por los niveles de la organización. Muchas gracias por su retroalimentación, ingeniero. Lo dejo para la actividad de nuestros participantes, por favor. Señor. Muchísimas gracias a nuestros asistentes del día de hoy por habernos acompañado en esta formación y los dejamos con el video promocional. Muchísimas gracias a todos. Agradecemos a nuestro experto y a todos nuestros asistentes por su participación y acompañamiento. Los invitamos a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación. En www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de acciones educativas virtuales. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un muy buen día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Llega un nuevo día. Abro mis ojos y la luz del sol me saluda alegre diciendo con todo el brillo de su voz que una nueva oportunidad ha comenzado para mí. Que todo lo que pasó ayer se quedó solo en el ayer. Que lo dicho y lo hecho nunca podrán repetirse de la misma manera. Por eso, de nada servirá que me desgaste pensando en si lo pude haber dicho mejor o hecho mejor. No hay nada más importante que lo que suceda hoy. Por eso, veo y veré cada día como el maravilloso regalo en el que la vida me entrega las llaves para abrir la puerta principal de una nueva opción, un nuevo intento, y debo afrontarlo con toda la esperanza puesta en todo lo que soy capaz de hacer, celebrando siempre el estar vivo y poder hacer parte de una familia llamada sociedad y de una casa llamada mundo. Todo lo que me sucede tiene un para qué, y ese será el detonante que hará que mi corazón explote de júbilo en cada momento de la vida, sin quejarme por nada de aquello que no salió o salga como yo espero. Y sabiendo de cada una de mis cualidades, dones y potencial como persona, me conjugaré en una sola fuerza para entregar la mejor versión de mí en lo que hago, haciéndolo de la mejor manera, porque no hay trabajo más productivo que el que se hace con alegría. Pensando en ello, mi primera herramienta será mi fuerza de voluntad, sabiendo que ella es el cimiento que hará que levante inmensos sueños. Porque si el trabajo me otorga pan y sustento para mi cuerpo, también es medicina para mi alma. Cuando escogí lleno de ilusión el trabajo que quería hacer,
y a lo que quería dedicarme en mi vida, también decidí hacer lo que más me gusta. Así comprendí que solo haciendo el trabajo que me gusta, celebraré la dicha de estar ocupado. Creo en mí y sé que soy capaz de alcanzar lo inalcanzable, siempre y cuando la firmeza de mis pasos me cuide de no pisotear a los demás. En ello tengo puesto cada uno de mis sentidos. Por eso mi compromiso será hacer y dar lo mejor, aun sabiendo que ese triunfo se complementa acatando todas las normas y reglamentos de mi lugar de trabajo, además de practicar copiosamente el autocuidado, la responsabilidad laboral, que son la esencia para mi buen desempeño y mi seguridad. Eso me hace comprender que trabajando con amor, la vida se hace positiva.